Capítulo 23. El orgullo del Grupo de Operaciones Especiales, Parte 2. Sacro Imperio Milicial, Área 48, frente del segundo pasillo de la sala de mando de la base. Solo unos minutos después del incidente de los rehenes por parte de los agentes japoneses. Los guardias de milicial desplegados en el Área 48 estaban concentrados en la sala de mando donde estaban retenidos los rehenes. Los soldados de la guardia, armados con rifles mágicos, habían construido barricadas con sacos de arena y vigilaban la puerta que conducía a la sala de mando. Al otro lado de esa puerta, se encontraban el comandante de la base, tomado como rehén, y los terroristas que se autodenominaban el Frente del Dios Sol. En el pasillo, bajo esta situación, llegaron dos personas que acudieron al escuchar la conmoción. El jefe de investigación, Meteos, y el coronel de la Marina, Iraiza. ¿Cuál es la situación? Ah, ¿han llegado ustedes dos? El subcomandante de seguridad a cargo del lugar les saludó al verlos. Se apoyó contra la pared y los hizo retroceder hasta la esquina del pasillo. ¿Cuál es la situación del enemigo? No sabemos absolutamente nada. Su afiliación, el número de personas, e incluso cómo lograron entrar en la sala de mando, sigue siendo desconocido. Diciendo esto, el subcomandante de seguridad bajó la mirada y les explicó la situación actual. ¿Se va a asaltar? Es imposible, el número y armamento del enemigo son desconocidos, y el equipo de vigilancia mágica ha sido destruido, por lo que no sabemos qué está pasando dentro, ni dónde están los rehenes. Asaltar en estas condiciones es demasiado, maldición, nos han superado. Iraiza escupió con rabia, y Meteos asintió en señal de acuerdo. La entrada de los terroristas a la sala de mando fue causada por una brecha en el sistema de seguridad. Iraiza mostró su frustración ante esto. Dado que la seguridad no fue negligente, no se podía culpar al subcomandante de seguridad. El que debería haber corregido ese problema era el comandante de la base. Sin embargo, dado que incluso él era un rehén, la búsqueda de responsabilidades debía posponerse. Ahora, debían concentrarse en cómo rescatar al comandante de la base. Actualmente, el jefe de seguridad está intentando dialogar directamente con los terroristas, pero, las demandas del enemigo no son claras, y parece que están evadiéndolas repetidamente, por lo que está tomando tiempo. ¿Cuál es su verdadero objetivo, el de esos tipos? Tomar rehenes implica que hay alguna demanda. La existencia de terroristas generalmente persigue algún objetivo, ya sea un rescate o la liberación de alguien. Pero los terroristas parecían evadirlo, actuando como si estuvieran ganando tiempo. Meteos y los demás tenían profundas dudas sobre su verdadera intención. Sacro Imperio Milicial, Área 48, Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón. Mientras tanto, a la misma hora, cambiando de lugar al primer edificio de investigación subterráneo. El Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Terrestre de Autodefensa que se había infiltrado estaba enfrascado en un tiroteo con una fuerza enemiga de identidad desconocida. A todos los pelotones, aviso. Aquí el primer pelotón, hemos encontrado al enemigo y estamos actualmente en combate. Cambio. En medio de la tensa situación, el comandante del Grupo de Operaciones Especiales comunicó con calma la situación a todas las unidades. Inmediatamente, el cuarto pelotón, al que pertenecía el agente Cobra, respondió. Primer pelotón, informe su posición actual. Creemos que es el edificio de investigación subterráneo. El objetivo está a la vista, pero no podemos acercarnos debido al enemigo. Mostrando la posición actual en el terminal, solicitamos apoyo. Confirmado. Ahora estamos flanqueando con el segundo pelotón. Están al noreste de su posición. Entendido. Aguantaremos hasta entonces. Cambio y corto. Cuando el comandante terminó la comunicación, solo quedó el sonido del tiroteo en sus oídos. El primer pelotón, actualmente en combate, continuaba luchando escondido detrás de paredes y columnas. Por el momento, no había heridos y aún tenían municiones de sobra, pero el enemigo se estaba acercando poco a poco y estaba formando un cerco. Parecía que el enemigo era superior en número. Al confirmar la situación, el comandante actuó de inmediato. Primero, corrió hacia la columna contigua a él y golpeó fuertemente el hombro del suboficial que continuaba el fuego de cobertura con su escarache, para que lo sintiera incluso mientras disparaba. Rompe el cerco por la izquierda, muévete. Entendido. El suboficial se llevó a varios de sus hombres y se movió hacia la derecha. El comandante cambió a la posición que el suboficial había ocupado y apuntó con su arma principal, el HK-416. Aprovechando el breve cambio de posición, los soldados enemigos se acercaron. Eran tres, armados con rifles semiautomáticos de tipo Segunda Guerra Mundial.
Estaban bien entrenados para atacar en ese preciso momento y llevaban lo que parecía ser un chaleco antibalas. Se podía suponer que eran fuerzas especiales de la base, asignadas apresuradamente al Área 48. Eran un oponente formidable, ya que su potencia de fuego era solo superada por la suya. TSK. El comandante se pegó a la pared, asomando solo su cara y el arma. Apuntó con su HK-416 y disparó ráfagas cortas. El HK-416, importado de un fabricante alemán antes de la transferencia, era popular entre las fuerzas especiales de varios países por ser un rifle de carabina con capacidad de disparo preciso. El seco sonido del disparo resonó en el espacio del edificio de investigación. Con un sonido que dejaría sordo a cualquiera sin tapones para los oídos, se dispararon balas de calibre pequeño de 5,56 milímetros. Ga. Maldición, cúbranse. Tal como indicaba el catálogo, la bala impactó en el abdomen del soldado enemigo que intentaba cubrirse con la pared. Atravesó su rudimentario chaleco antibalas, desgarrando órganos internos y neutralizándolo. Los otros dos se dieron cuenta del disparo y se escondieron rápidamente detrás de la pared. El comandante, para mantener el fuego de supresión, disparó el resto de sus balas una por una contra la columna, manteniéndolos clavados a la pared. Sin embargo, los soldados enemigos, debido a su gran fuerza de voluntad, contraatacaron con sus rifles semiautomáticos a pesar del fuego de supresión. Comandante. En ese momento, un soldado detrás del comandante le dio un toque en el hombro como señal. En su mano sostenía una granada sin haber quitado aún el seguro, mostrándola como una advertencia. Hazlo. Sí. Cuando el comandante dio permiso, el soldado lanzó la granada detrás de la columna donde se escondía el enemigo. Granada. Cúbranse. Al escuchar el ruido de algo rodando, los soldados enemigos huyeron de la pared y se pusieron a cubierto. Ahora, adelante. Aprovechando la oportunidad, el comandante se movió con los otros soldados. El soldado que lanzó la granada atrajo al enemigo hasta el último momento, y mientras tanto, los otros soldados se movieron hacia el lado opuesto, pasando de columna en columna por el edificio de investigación. Usaron la granada como señuelo, fijando al enemigo en su lugar, para crear una abertura para que los soldados se movieran. El enemigo se distrajo con la granada y permitió que los soldados del primer pelotón escaparan del cerco. Maldición, se fueron por ese lado. Rodeen, rodeen. Los soldados enemigos daban órdenes en su idioma. Estas se traducían inmediatamente en sus oídos por un fenómeno sobrenatural. Rápido. ¿Sí? Mientras tanto, el soldado al que se le había confiado la retaguardia continuaba atrayendo desesperadamente al enemigo. Disparaba sin cesar su subfusil MP5SD con silenciador, su arma principal, mientras retrocedía poco a poco. Otros soldados, al verlo en apuros, comenzaron a cubrirlo con sus armas. Mantenían el fuego de supresión constante sobre el enemigo, ganando tiempo para que él se retirara. Ahora, Romeo, ven. Voy ahora. Bajo el fuego de supresión, el soldado, cuyo nombre clave era Romeo, aprovechó un breve hueco para correr hacia ellos. El comandante también lo cubrió, apuntando a los soldados enemigos que estaban a la vista y manteniendo el fuego de supresión. Sin embargo, justo cuando Romeo estaba a punto de llegar, un soldado enemigo saltó desde una posición difícil de apuntar detrás de él, solapándose con Romeo. TSK. El comandante apuntó inmediatamente con el HK-416 que tenía en sus manos. A pesar de la posición difícil de apuntar debido a que se superponía con Romeo, se las arregló para disparar 2 balas en un instante. Las balas penetraron fácilmente el burdo chaleco antibalas del enemigo, que solo tenía una placa de acero. Con las balas alojadas en su interior, el soldado enemigo fue neutralizado. En ese momento, Romeo corrió hacia ellos. El comandante arrastró a Romeo, que jadeaba, detrás de la columna y le advirtió al oído: ven inmediatamente cuando se te diga, ¿entendido? Entendido. Aunque el comandante fue quien le asignó la retaguardia, el hecho de que se hubiera quedado hasta el límite era responsabilidad de Romeo. El comandante le dio una advertencia por romper la coordinación. Aquí segundo pelotón, vamos a entrar pronto. ¿Dónde están ustedes? En ese momento, la voz del segundo pelotón se escuchó por la comunicación, y el comandante del primer pelotón respondió. El primer pelotón necesitaba informar su posición exacta a sus aliados para evitar el fuego amigo. Aquí primer pelotón. Estamos del lado opuesto de la puerta que van a romper, el enemigo está entre nosotros. Entendido. Vamos a detonar la puerta. Bien. Que todos se cubran los oídos.
Cuando el segundo pelotón dijo eso, el comandante hizo que sus soldados tomaran posiciones a prueba de choque y se prepararan para la explosión. Solo unos segundos después, la pesada puerta al lado opuesto de donde estaban explotó con una gran detonación. La pesada puerta, que presumiblemente era resistente al calor, fue destrozada en pedazos porque los explosivos habían sido colocados correctamente con un soplete de gas y taladros. Los fragmentos de la explosión hicieron volar a los soldados de las fuerzas especiales enemigas que estaban frente a la puerta, y se les clavaron fragmentos en la espalda. E incluso aquellos que no fueron heridos por los fragmentos se tambalearon fuertemente, afectados por la explosión. Maldición, ¿qué es eso? Mientras el enemigo estaba confundido, los soldados del segundo pelotón asaltaron el edificio de investigación. Un soldado con un escudo balístico avanzó para absorber los ataques, y otros soldados con HK-416 atacaron a los soldados enemigos aturdidos. Los soldados enemigos, tomados por sorpresa por el ataque furtivo desde la retaguardia, fueron alcanzados por balas antes de que pudieran ayudar a sus compañeros heridos, y varios fueron neutralizados. El flanco derecho del enemigo se había derrumbado por la explosión. Adelante. Mientras el comandante del segundo pelotón explotaba el efecto sorpresa, los soldados del primer pelotón no aflojaron su ataque. Saltaron de detrás de las columnas al mismo tiempo que la explosión y reanudaron el fuego contra los soldados enemigos que los habían rodeado. Añadieron fuego de cobertura para facilitar la entrada del segundo pelotón. El propio comandante apuntó con su HK-416 y continuó disparando, usando la columna como escudo. Maldición, nos están desmoronando. Reúnanse por pelotón. Reorganicen. Aunque el cerco se había roto, el enemigo, probablemente debido a un comandante competente, estaba intentando reagruparse. Si seguían así, la ventaja se desvanecería en poco tiempo y consolidarían su defensa. Primer pelotón, ¿cuál es el objetivo? Está a la vista, pero se están reagrupando. No podemos abrirnos paso fácilmente. Entendido. Avanzaremos cubriéndonos. Den apoyo. Entendido, nos coordinaremos con ustedes. Dada la señal, el comandante miró una mesa de investigación que estaba instalada en el edificio. La parte superior de la mesa, probablemente destinada a la investigación, era de un llamativo color azul marino, perfecta como señuelo. El comandante volteó la mesa de lado y la orientó hacia el pasillo. Al entender su intención, los otros soldados apuntaron con sus armas y esperaron. Luego, el comandante pateó con todas sus fuerzas la mesa colocada hacia el pasillo y la empujó hacia el lado del pasillo. El enemigo, confundiéndola con un soldado que salía, abrió fuego contra ella. Sin embargo, el ataque no logró más que agujerear la mesa ordinaria, y los soldados enemigos cuyas posiciones quedaron expuestas por el disparo fueron blanco de los otros soldados. Balas del HK-416 y del Escarache fueron disparadas contra el soldado enemigo que se asomaba. Bajo el fuego de supresión de las potentes balas, varios soldados enemigos fueron neutralizados y el resto no pudo asomar la cabeza. Vamos, vamos. Con esa señal, las tropas del segundo pelotón avanzaron. El segundo pelotón, equipado con escudos balísticos, continuó avanzando mientras se protegían del fuego de supresión enemigo, y los soldados detrás de ellos devolvían el fuego. Los soldados enemigos saltaron de detrás de las columnas, pero fueron neutralizados por las subametralladoras MP7 que llevaban los portadores de escudos en una mano, permitiéndoles avanzar unos 10 metros en un breve momento. Una vez allí, los restos del Global Hawk estaban a menos de 20 metros. Sin embargo, todavía estaba demasiado lejos para colocar las bombas directamente, y el área estaba rodeada de soldados enemigos. Maldición, no los dejen avanzar más. Segundo pelotón. Disparen las ametralladoras desde el pasillo. En ese punto, encontraron una feroz resistencia. Refuerzos enemigos entraron por la puerta del lado opuesto. Además, desde el pasillo lejano, se desató una ráfaga continua de disparos. La mayoría fueron absorbidos por los escudos balísticos, pero la intensidad del impacto de las balas los inmovilizó en su posición. Maldición, es una ametralladora ligera. No podemos avanzar más. Esperen ahí. El comandante del primer pelotón hizo avanzar a sus hombres para contrarrestar el fuego, que parecía ser de una ametralladora ligera. Avanzaron mientras sus compañeros absorbían las balas y se colocaron en posición de apoyo. Llegamos. ¿Es por el pasillo? ¿Sí? Pero la abertura de la puerta es demasiado pequeña y no podemos apuntar desde aquí. Parecía que el ametrallador en el pasillo estaba en una posición desde la que no se podía apuntar desde su lado.
Por lo tanto, el primer pelotón no podía proporcionar fuego de cobertura. Sin embargo, solo faltaban unas pocas docenas de metros para llegar a los restos del Global Hawk, su objetivo. Solo un poco más, deberían poder alcanzarlo. Es imposible avanzar más. Con una resistencia tan feroz y la llegada de refuerzos con equipo pesado, sería difícil para ellos, que eran superados en número, avanzar más. Sin embargo, necesitaban colocar una cantidad considerable de explosivos en el Global Hawk. La destrucción, su objetivo, sería imposible sin acercarse directamente. Comandante, déjeme hacerlo a mí. Romeo. En ese momento, Romeo, el soldado que había sido reprendido antes, se ofreció voluntario, al parecer dándose cuenta de la situación. Yo iré y colocaré la bomba en el Hawk. No seas imprudente, son 20 metros, ¿sabes? El fuego será aún más intenso. Entonces, llegaré en 7 segundos. Romeo le insistió al comandante con firmeza, tal vez tratando de compensar su error anterior. El comandante volvió a mirar los restos del Global Hawk y evaluó las posiciones enemigas. Ve y colócala en 5 segundos. Sí, señor. El comandante accedió a la propuesta de Romeo y se dirigió a los otros soldados. Tomó 2 bloques de explosivos C4 con el detonador ya ajustado y se los lanzó a Romeo. Romeo los atrapó, verificó el estado de los detonadores y luego revisó su arma. Segundo pelotón, un valiente va a colocar la bomba. Den todo el apoyo posible. Entendido. Salta a la señal. Al recibir la respuesta, el comandante hizo una señal a sus subordinados. Los soldados, que habían verificado su armamento, se miraron y asintieron. Romeo se colocó en la línea de salida. Vamos. A esa señal, Romeo corrió. Con la bomba en brazos, sprintó a toda velocidad a lo largo de los 20 metros. Al mismo tiempo, los soldados a su alrededor lanzaron algo para cubrir a Romeo. Eran granadas de humo, del tipo que saturan rápidamente el área con humo. Al rodar las granadas de humo por el suelo, una densa cortina de humo comenzó a extenderse rápidamente, bloqueando la visibilidad en el área. Va a adherirse al dron no tripulado. Deténganlo. Al ver esto, los soldados enemigos intuyeron lo que estaba tratando de hacer e inmediatamente intentaron disparar, pero los soldados del primer y segundo pelotón abrieron fuego de cobertura con todas sus fuerzas. Esto hizo que los soldados enemigos no pudieran asomar la cabeza debido al fuego de supresión. No cayeron balas alrededor del Global Hawk, y Romeo llegó a él en solo unos 5 segundos. Algunos fueron abatidos por los disparos, y otros se escondieron detrás de las paredes para capear el temporal. Aprovechando el hueco, Romeo se deslizó y se acercó al Global Hawk. Ganemos tiempo para Romeo. Siguiendo las palabras del comandante, los soldados del grupo de operaciones especiales continuaron desatando un intenso tiroteo contra el enemigo. Los soldados enemigos se inmovilizaron por el fuego y se quedaron clavados a la pared, incapaces de asomar la cabeza. Mientras tanto, Romeo, que tenía conocimiento sobre explosivos, manipuló el interior del Global Hawk para colocar los bloques de C4. Para destruir los equipos electrónicos alrededor de la nariz, la parte más importante y secreta, incrustó los explosivos C4 en su interior. Listo. En un breve lapso de tiempo, Romeo había terminado de colocar la bomba. Le hizo una señal a sus compañeros con las manos, y el comandante gritó de nuevo. Bien, regresa. El comandante dio la orden, y justo cuando Romeo intentaba marcharse, una sombra atacó a Romeo desde detrás del humo. ¡Ah! Romeo se dio cuenta y se giró. Un soldado enemigo con una bayoneta en su rifle automático había atravesado el humo y se estaba acercando rápidamente a Romeo. La distancia era demasiado corta incluso para su MP5SD, por lo que Romeo soltó rápidamente el arma, agarró la boca del rifle enemigo que lo atacaba con la bayoneta con su mano izquierda, desviando la punta de la cuchilla. ¡Uc! Y con ese impulso, golpeó la cara del soldado enemigo con el codo de su brazo derecho. El soldado, que había cargado por inercia, se golpeó fuertemente la nariz con el codo y retrocedió, aturdido. ¡Guau! Toma esto. Rápidamente sacó su pistola auxiliar USP y disparó al abdomen a quemarropa con el codo doblado. Seguido de la bala que no fue detenida por el chaleco antibalas, disparó una segunda bala a la cabeza del enemigo que se tambaleaba. Inmediatamente después de matar al soldado enemigo, otro soldado con bayoneta atacó a Romeo por detrás. ¡Maldición! En medio de la cortina de humo, sin poder esperar el apoyo de sus compañeros por el riesgo de fuego amigo, la lucha cuerpo a cuerpo continua era difícil para Romeo en el poco tiempo que le quedaba.
Intentó disparar su pistola al soldado enemigo con bayoneta, pero antes de que pudiera hacerlo, la bayoneta se clavó en el costado de Romeo. ¡Buah! Romeo. El comandante, que se había abstenido de disparar por temor a un error, disparó ráfagas con su HK-416 ante la impactante escena. Mató al soldado enemigo que había apuñalado a Romeo, pero Romeo también cayó al suelo. Más humo. Que alguien vaya a ayudarlo. Yo voy. Mientras se lanzaban granadas de humo adicionales, 2 soldados corrieron hacia Romeo. Uno llevaba un escudo para desviar las balas, y el otro llegó hasta Romeo. Romeo. Uk. Aún estaba vivo. Al confirmar esto, el soldado priorizó sacar a Romeo. Tomó solo el interruptor detonador del C4 que llevaba Romeo, dejando atrás incluso su equipo, y arrastró a Romeo bajo el apoyo del portador del escudo. En el camino, la correa de su subfusil MP5SD se rompió y cayó al suelo. El soldado que se acercó no se preocupó por eso, priorizando la vida de Romeo. La cortina de humo se hizo más espesa, y los soldados enemigos que intentaban acercarse fueron neutralizados por el fuego de supresión y no pudieron avanzar. Preparen la camilla. Retirada. Y la explosión. Hemos recuperado el interruptor detonador. Primero salgan del edificio de investigación. Ante el grito del comandante, se retiraron gradualmente, poco a poco, de la ubicación de los restos del Global Hawk. Esos tipos. Esperen, no los sigan. Aléjense del dron no tripulado. El comandante de las fuerzas especiales enemigas se dio cuenta de que se había colocado una bomba en el Global Hawk e intentó que sus tropas se retiraran. Al recibir la orden, ambos bandos se alejaron del Global Hawk que estaba en el centro del edificio de investigación. Cuando el humo se disipó y sus figuras desaparecieron por la puerta, se presionó el interruptor detonador. Cúbranse. Cuando el comandante de las fuerzas especiales enemigas dio la orden, los soldados del regimiento de asesinato escena se prepararon. Al mismo tiempo, el explosivo C4 colocado en el Global Hawk detonó, provocando una explosión masiva, inimaginable por su pequeño tamaño. El Global Hawk explotó con una gran explosión gracias al explosivo de alto rendimiento que sumaba un total de aproximadamente 1 kilogramo. Los miembros del regimiento de asesinato escene se refugiaron tras los obstáculos para capear la explosión. Y cuando el impacto de la explosión cesó, abrieron los ojos. El Global Hawk en el lugar de la explosión había sido completamente destruido por la misma. Lo único que quedó fueron fragmentos minúsculos e irreconocibles. Estos se clavaron en las paredes y columnas donde se habían escondido, atestiguando la fuerza de la explosión. Maldición, se escaparon. El comandante full del regimiento de asesinato escene, que había sido enviado, chasqueó la lengua interiormente ante la eficacia del grupo de operaciones especiales. Eran demasiado eficientes, su nivel de entrenamiento y la calidad de su equipo eran muy altos. Y sabían cuándo retirarse. Eran unas fuerzas especiales tan fuertes que incluso el comandante full se sentía impresionado. Comandante, ¿qué hacemos? El objetivo ha sido destruido, así que la misión es un fracaso. El comandante full miró el área ahora silenciosa y dijo esto. Fue una completa derrota como fuerzas especiales. El daño al enemigo era insignificante comparado con las bajas propias. Y el dron no tripulado, el objetivo, había sido destruido por sus manos, lo que significaba un fracaso de la misión desde su perspectiva. Habían logrado herir a uno con un ataque de bayoneta, pero ese era todo el daño infligido al enemigo. Ya no había razón para quedarse mucho tiempo aquí. Llévense al menos los fragmentos. Nosotros también nos retiramos. Entendido. El comandante full aceptó la derrota y decidió retirarse. Dio instrucciones de sabotaje para asegurarse de que Milicial no supiera que se habían infiltrado. Quemen los cuerpos junto con la sala. Divídanse, rocíen gasolina y prendan fuego. En 1 minuto. Entendido. El comandante full ordenó el sabotaje en 1 minuto. El equipo de agentes que esperaba en la retaguardia trajo los tanques de combustible y rociaron el contenido. En el suelo del edificio de investigación, donde flotaba el olor a gasolina, el comandante full encontró algo nuevo. Parecía ser algún tipo de arma de fuego, con un cargador estrecho y un mecanismo interno detallado. Al tocar la boca del camión con el dedo, parecía usar munición de pistola. Pero la punta del camión era extrañamente pesada y parecía tener algún tipo de mecanismo. ¿Una subametralladora es un arma de esos tipos? El comandante full miró el arma y sintió que era un arma que requería un alto grado de precisión en la fabricación.
En la parte superior del arma, de aspecto tosco, estaba montada una mira óptica que no se había popularizado en el imperio de Grab Alcas, y otras partes, como la empuñadura, podían desmontarse. Esto es interesante, pensó el comandante Full, y con ese breve vistazo, decidió llevarse el arma. Con la misión fallida y numerosas bajas, no tenía sentido volver sin un recuerdo. Esperando que esto sirviera de compensación, el comandante Full se llevó el arma. Comandante, vamos a prender fuego. Adelante. Uno de los soldados encendió un cóctel molotov en el momento de la retirada y lo lanzó. Inmediatamente, el interior del edificio de investigación, donde se había rociado gasolina por todas partes, quedó envuelto en intensas llamas. Mientras incineraba los cuerpos de sus compañeros, miró las placas de identificación que le entregaron sus camaradas. Apretándolas en su puño, el comandante Full abandonó el edificio de investigación en llamas. Adiós, mis camaradas de armas. El comandante Full dijo esto al partir, en señal de luto. Sacro Imperio Milicial, Área 48, cuarto pelotón del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón. Mientras tanto, el cuarto pelotón todavía continuaba la distracción. Acababan de recibir el informe del primer pelotón de que el objetivo de la misión había sido alcanzado, y se preparaban para retirarse. Cobra-san, hay una alarma de incendio en el primer edificio de investigación subterráneo. ¿Qué? Justo cuando estaban a punto de comenzar la retirada, el agente Cobra recibió el informe de su subordinado. Cobra miró las imágenes de la cámara de seguridad en el monitor mágico, reemplazando a su subordinado. El fuego se está extendiendo rápidamente. Si continúa así, el edificio de investigación y las salas de documentación circundantes se quemarán. Es por nuestra demolición. ¿Solo se espera ese daño? Sí, no creemos que el fuego llegue a esta sala. No afectará nuestra huida. Entendido. Al escuchar esto de su subordinado, Cobra, aparentemente perdiendo interés, le ordenó a su subordinado que reanudara los preparativos para la retirada. Esto es malo, el primer edificio de investigación es... El que se puso ansioso al escuchar esto fue el comandante de la base, que era Ren. Si su memoria era correcta, el dron no tripulado debía estar dentro del primer edificio de investigación subterráneo. Si se desataba un incendio allí, la importante pieza de evidencia, el dron no tripulado, resultaría dañada. Como comandante de la base, tenía que evitar eso. Maldita sea. El comandante de la base, que estaba inmovilizado con bridas en sus pulgares, torció su cuerpo para intentar romperlas a la fuerza. Al ver que no funcionaba, recurrió a una medida desesperada. Max Axel. Al recitar ese conjuro, una fuerza brotó en el cuerpo entrenado del comandante de la base. Su fuerza física agotada por la compleja postura de espera y la fuerza muscular que había disminuido con la edad se incrementaron. Magia de mejora física. Era una magia que actuaba directamente sobre los músculos del cuerpo para fortalecerlo. Como beneficio secundario, también se obtenía un aumento de adrenalina, lo que le proporcionaba temporalmente grandes habilidades. El problema era que, si una persona mayor como él la usaba, la mejora física repentina podía dejar secuelas. Sin embargo, al comandante de la base no le importó esto, y rompió las bridas a la fuerza, saliendo disparado con ese impulso. ¿Qué? El agente Cobra, que estaba en medio de la retirada, se sorprendió al ver al comandante de la base saltar sobre él. Era natural que se sorprendiera al ver a un comandante de mediana edad romper las bridas que se suponía que eran irrompibles con fuerza humana, y abalanzarse con los colmillos al descubierto. Pero siendo un agente de inteligencia profesional, sacó rápidamente su pistola US de la funda de su cintura y disparó 2 veces al comandante de la base que saltaba. Sin embargo, el comandante de la base, con la adrenalina a tope, se aferró al agente Cobra a pesar de recibir 2 balas en el pecho derecho. Luego, clavó sus colmillos, famosos por ser tan afilados como los de las bestias humanoides, en el cuello de Cobra. ¡Ac! GRRRRRR. El comandante de la base mordió el cuello de Cobra y trató de morder la arteria y desgarrarla. El comandante de la base hizo fuerza, apretando con fuerza los dientes. Cobra-san. Justo antes de que lo lograra, uno de los agentes compañeros disparó con precisión al cerebro del comandante de la base con su pistola. Las balas disparadas con doble tap eliminaron la conciencia del comandante de la base, que se había convertido en una bestia rabiosa, salvando la vida del agente Cobra. ¿Está bien? La fuerza de la mordida disminuyó, y un compañero revisó el estado de Cobra. En su cuello, quedaba la marca afilada de los colmillos con los que el comandante de la base lo había mordido, y estaba sangrando. La arteria no ha sido alcanzada. Entonces, estoy bien.
Retirémonos rápido. Cobra, mientras los otros rehenes gritaban el nombre del comandante de la base, los abandonó y comenzó la evacuación. Sacro Imperio Milicial, Área 48, frente del segundo pasillo de la sala de mando de la base. El sonido de los disparos se escuchó claramente fuera de la sala de mando de la base. Se oían voces masculinas discutiendo en el interior, seguidas de 2 detonaciones secas, y luego un bullicio. ¿Qué fue eso? Son disparos. Los soldados que esperaban fuera de la sala de mando sintieron un escalofrío por el sonido seco. El subcomandante de seguridad, que estaba negociando con los terroristas, tampoco pudo ocultar su sorpresa ante los repentinos disparos. ¿Qué fue ese ruido? El ruido también fue escuchado por el jefe Meteos y el coronel Iraiza, que estaban planeando contramedidas en la sala de mando de reserva. Es terrible. Hubo disparos dentro de la sala de mando, de disparos. Han ejecutado a los prisioneros. No lo sé, fueron 4 disparos. El soldado que irrumpió lo dijo con prisa, e Iraiza comenzó a preocuparse. Coronel Iraiza, espere. Cálmese ahora. Pero Meteos-kun, si seguimos así, todos los prisioneros serán ejecutados. Sin saber la situación interna, incluso si asaltamos a ciegas, solo seremos acribillados por las armas de fuego del enemigo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Mientras discutían, la puerta de la sala de mando de reserva se abrió y alguien entró. Meteos. Ya llegué. La persona era personal del Ministerio de Contramedidas Demoníacas. Parecía conocer a Meteos, y entró en la sala con sus subordinados, cargando algo grande. Era Wallman, un compañero jefe del Ministerio de Contramedidas Demoníacas, el mismo departamento que Meteos. Había estado fuera de la base por un encargo. Wallman, has venido. He preparado el objeto. ¿Cuál es la situación? Acabamos de escuchar disparos. La situación podría ser mala. Entendido, entonces empezaré de inmediato. Preparen el equipo de asalto. Al ver lo rápido que avanzaba la conversación desde su llegada, el coronel Iraiza, que no había recibido ninguna explicación, preguntó con duda. Meteos-kun, ¿qué significa esto? El equipo que él trae es, sí, lo tomamos prestado de un departamento del Ministerio de Contramedidas Demoníacas. Dicho esto, señaló el misterioso equipo mágico conectado al equipo de transmisión de la sala de mando de reserva y explicó. Es el arma de magia mental de alta potencia, comúnmente conocida como el canto de la sirena, Telxipeya. En esencia, es un arma acústica direccional que puede transmitir magia mental varias veces más potente que la de una persona normal a través del sonido. Un solo aparato puede emitir una magia mental tan poderosa. Sí. Originalmente es una técnica del emperador demoníaco, pero como no podemos replicarla individualmente, usamos equipo mágico. El efecto puede ser transmitido por el sonido, y puede ser usado desde una canción de cuna hasta magia de ilusión, e incluso inducir la locura. Mientras el coronel Iraiza se sorprendía de cuando habían adquirido un equipo de magia mental tan poderoso, él continuó explicando. Esta vez, usaremos la transmisión mágica para darle direccionalidad. Si montamos la magia mental de esto en el equipo de transmisión mágica, podemos proyectar la magia mental solo dentro de la habitación objetivo. Ya veo, es decir, ¿es ideal para este tipo de combate en interiores? Sí. Aunque este es solo un prototipo, de momento. Mientras explicaba, el equipo del canto de la sirena se conectó al equipo de transmisión mágica y la preparación estuvo completa. La ruta de transmisión ha llegado a la sala de mando. Reporte del comando de seguridad. La preparación para el asalto está lista. Al estar todo listo, Meteos dio la señal de inicio. Bien. Wallman, transmítelo. Entendido. Wallman recibió la orden de Meteos, y el dispositivo del canto de la sirena se activó. Una voz de canto clara grabada en una placa mágica se transmitió a través de un dispositivo similar a una caja de música y se transmitió a la sala de mando junto con el poder mágico. Funcionará. Faltan 10 segundos. Quedaban menos de 10 segundos hasta que terminara la canción. La cuerda de la caja de música siguió girando hasta el final, transmitiendo toda la canción. Bien, vamos. A las fuerzas de seguridad desde la sala de mando. Asalto. Al escuchar la orden, la guardia de seguridad de la base detonó la puerta de la sala de mando donde se había transmitido la canción de cuna y asaltó simultáneamente. Meteos, Wallman e Iraiza observaron la escena a través de la cámara de vigilancia instalada frente a la sala de mando. Despejado. Despejado. Maldición, no hay enemigos. ¿Qué dijiste? Al recibir el informe de los guardias que habían asaltado, Meteos y los demás se quedaron atónitos. Negativo.
Aparte de los rehenes que están desmayados, está vacío. ¿A dónde diablos se fueron? Al recibir el incomprensible informe de los guardias, Meteos se apresuró a sacar los planos del Área 48 para verificar la estructura interna de la base. La única conexión con el exterior era la tolva de basura. Sin embargo, en el extremo de la tolva había un dispositivo de procesamiento para triturar la basura, y cualquier ser humano que lo golpeara sería inmediatamente destrozado. No, espera. En ese momento, Meteos se dio cuenta. El dispositivo de procesamiento de la tolva de basura tenía un diseño frágil y había sido construido para ser retirado y mantenido en cualquier momento. Estaba seguro de que en la fecha de hoy, el dispositivo de procesamiento de la tolva de basura conectada directamente a la sala de mando había sido retirado para mantenimiento. La tolva de basura. Ahora mismo están en la zona de procesamiento de basura. Para cuando Meteos se dio cuenta y gritó esa información, ya era demasiado tarde. Fin del capítulo 23. El link a la historia del autor estará en la descripción.